Y de ahí abren sus Biblias al libro de Josué, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Estamos terminando una serie llamada Experimentando a Dios Juntos. Si no han estado con nosotros, pueden ir a whatisgrace.org, marquen sobre Watch y pueden bajar todos los sermones anteriores y las notas anteriores. Pero hoy día estamos terminando esta serie y hoy día estamos hablando de cómo experimentar a Dios en familia. Mira, la mejor manera de experimentar a Dios en familia es buscando juntos a través de todos los caminos que hemos estado aprendiendo durante esta serie. Por eso, si no han estado con nosotros, bajen los videos, vean los sermones, bajen las notas, para que nosotros estemos experimentando a Dios en familia, a través de la comunidad, la palabra, la oración, adoración, vigilancia, la obediencia y compartiendo nuestra fe. Si usted ha estado con nosotros y estamos terminando esta serie hoy día, mi pregunta para ti sería, ¿cuál es una área en tu vida donde vas a empezar a crecer en tu experiencia con Dios? Porque la realidad es que esta serie por 45 días hemos estado buscando experimentar a la presencia de Dios en nuestras vidas, pero realmente no queremos terminar con ese desafío hoy, ¿no? Aunque la serie demoró 45 días, la invitación es que nosotros estemos buscando experimentar la presencia de Dios todos los días que nos quedan en este mundo, ¿no? Entonces pregúntate a ti mismo, ¿dónde o cuál es una área que hemos visto a través de esta serie que yo específicamente necesito crecer y dedicar al Señor? Ya sea estando en comunidad, quizás dirías, Dios, yo voy a comprometer a estar todos los domingos por lo menos, del que quedan en este año, venir a la iglesia para estar en la comunidad de fe. O estar en un grupo pequeño. Si no tienen grupo pequeño, sería un privilegio para nosotros ayudarle a ser incluido en un grupo pequeño de personas que estén orando por ti, que estén caminando en la vida contigo. O quizás dices, voy a empezar a crecer en mi sabiduría estando en la palabra. Y realmente la única vez que yo leo la palabra de Dios son los domingos cuando vengo a la iglesia. Y dirías que vas a empezar a estudiar la palabra de Dios con más intención. O la oración, hablando y alabando a Dios. O en adoración, que es más que la alabanza. La adoración es cuando alabamos junto a Dios, no solo aquí en la iglesia, sino en todo lo que hacemos, declarando la gloria de Dios. Voy a empezar a adorar a Dios con mi trabajo o con mi familia o qué sé yo. ¿Cuál de esas es un lugar donde usted puede crecer? Y dedícalo al Señor hoy día. Para terminar esta serie estamos hablando de experimentar a Dios en familia. Y en la Biblia hay un buen testimonio de una experiencia de la familia con Dios. Y se encuentra en el libro de Josué. Déjame darle un poquito de contexto. Dios ha liberado a los israelitas del reino de Egipto después de 400 años de esclavitud. Ellos caminan, cruzan el Mar Rojo, llegan a la tierra prometida. Antes de entrar, Moisés manda 12 espías que entran en la tierra prometida para ver si realmente era como Dios había profetizado que sería. Vuelven los espías. De los 12, 10 dicen no podemos entrar ahí porque la gente que vive ahí son gigantes y nos aplastarán como langosta, ¿no? Entonces mejor no entremos ahí. Solo 2 espías dicen, no, Dios nos ha dado este terreno, nos ha prometido esta tierra, entremos y tomémoslo. Esos 2 espías, si se acuerdan, eran Josué y Caleb. Caleb en inglés, Caleb. El pueblo de Dios, escuchando el testimonio de los espías, el pueblo de Dios, en vez de escuchar a los 2 que están clamando lo que Dios les había prometido, escuchan a los 10 y empiezan a quejarse. Era mejor las cosas en Egipto, volvemos a Egipto. Sí, éramos esclavos, pero por lo menos teníamos alimento y casa y qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios le dice a Moisés, voy a borrar este pueblo de la faz de la tierra.
Y Moisés le dice, no, no hagas eso. Todo el mundo sabe que este es tu pueblo. Mejor haz otra cosa, déles perdón. Entonces Dios dice, ok. Entonces van a vagar por el desierto hasta que muere cada una de esta generación. Entonces por 40 años han vagado por el desierto. Después de 40 años muere una generación eterna. Incluso Moisés no entra en la tierra prometida. Josué es el que sigue a cargo del pueblo de Dios cuando muere Moisés. Y Josué les ayuda al pueblo de Dios a entrar a la tierra prometida y a conquistar la tierra prometida. Y Dios le ha dicho a Josué que cuando entren en la tierra prometida, que no dejen ningún rastro de la gente que vivía anterior a que entraran. Y eso nos suena como el Dios de hoy en día que nosotros nos gusta escuchar de ese Dios. Pero la realidad es que Dios le ha dicho que demoró 400 años en darle la tierra prometida. ¿Por qué? Que había prometido a sus antecedentes. Demoró 400 años porque los pecados de los que vivían en la tierra prometida no eran suficientemente serios para merecer ser eliminados. 400 años después, el pecado de ellos es tan grande que merecen ser eliminados de la faz de la tierra. Entonces Dios le dice a Josué, entren en la tierra prometida y no dejen nada que siga ahí. Entonces Josué y el pueblo de Israel entran y conquistan toda la tierra prometida. Pero desobedecen a Dios y mientras van conquistando la tierra prometida, no matan a toda la gente. Es más, no solo dejan sobrevivientes, sino que los israelitas empiezan a casarse y entremezclarse con la gente que vivía ahí. Y lo que empieza a pasar es que los dioses falsos a los cuales alababan los que vivían en la tierra prometida, al entremezclarse y casarse con los israelitas empiezan también a alabar la idolatría de los que vivían ahí. Y la cultura pagana que ellos tenían empieza a influir a los israelitas. Entonces llegamos al fin del libro de Josué, ya han conquistado toda la tierra y Dios le dice a Josué, mira, tienen la tierra, pero esto tengo contra ustedes, que ustedes están alabando a los dioses falsos, están empezando a creer las creencias falsas de la gente que han conquistado porque no han sido obedientes. Y nosotros sabemos hasta el día de hoy la crisis que hay en el Medio Oriente, que nunca habrá paz hasta que venga el anticristo, según el libro de Apocalipsis. Y una de las razones por la que no hay paz en el Medio Oriente es porque el pueblo de Dios no ha sido obediente al tomar la tierra prometida. Wow. Entonces llegamos al capítulo 24 del libro de Josué. Y Josué va a llamar, después de años, han conquistado toda la tierra prometida, y Josué va a llamar a todo el pueblo de Dios que se reúna para predicarles y decirles que Dios no está contento con ellos. Y viene todo Israel, se reúne, porque mientras han ido conquistando, los tribus de Israel han estado quedándose en partes de la tierra prometida. Entonces ahora, al conquistar esta parte, esta tribu dice, nosotros vamos a vivir aquí. Ok, entonces sigue el resto de los tribus de Israel, conquistan otra parte, nosotros vamos a vivir aquí. Entonces siguen. Ya han terminado y Josué junta a todos los israelitas otra vez en Sechem, que queda al norte de Jerusalén. Y es aquí donde vamos a ver hoy día algo importante para nosotros. Josué capítulo 24, voy a leer los versículos 14 y 15. Bueno, voy a empezar el versículo 3. Yo les he dado a ustedes tierras que no trabajaron, ciudades que no edificaron, y hasta comen de las viñas y olivares que no plantaron.
Dios hablándole al pueblo de Israel. Por todo esto, respeten y honren al Señor. Sírvanle con integridad de todo corazón. Echen fuera los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto, y que aún están entre ustedes. En su lugar sirvan al Señor. Pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en la tierra donde ahora ustedes viven. Pero por mi parte, este es Josué hablando, por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces Josué llama a todos los israelitas que se junten. Están todos los tribus ahí, están los líderes de los tribus, y Josué les predica: esto es lo que está pasando, lo que ustedes están haciendo. Ahora tenemos paz en la tierra prometida, ahora estamos en donde Dios nos ha prometido a nosotros y a nuestros antepasados. Pero al estar aquí, ya que hemos conquistado toda la tierra prometida, es necesario que nosotros sirvamos al Señor y solo al Señor Dios. Que abandonemos los dioses que tus padres trajeron de Egipto, que los llevó a vagar por el desierto por 40 años por no creer en Dios. Abandonen esos ídolos. Y los dioses que ustedes han tomado desde que hemos entrado en la tierra prometida, al entremezclarse con la gente y no matarlos todos, ustedes han tomado algunos de los dioses de ellos y creencias de ellos. Dejen eso atrás. Y escojan hoy. Y me encanta aquí porque Josué, frente al pueblo de Israel, él les da una aplicación inmediata. Y literalmente la Biblia dice, como que toma su espada, Josué, y hace una línea en la tierra. Y él les dice: o quédense allá, siguiendo como están, o vengan conmigo. Pero si van a venir conmigo, si van a cruzar esa línea, tienen que dejar toda esa idolatría atrás. Pero yo y mi familia, nosotros vamos a estar de este lado de la línea. Y nosotros vamos a servirle a Jehová y solo al Señor. Así que decidan hoy lo que van a hacer. O van a servir a Dios Jehová, o van a seguir sirviendo a los ídolos que han tomado a través de la vida. Pero la decisión lo tienen que tomar ahora. Y ojo, no dice esto Josué, pero insinúa esto. El no tomar una decisión hoy es tomar una decisión. Porque o estás siguiendo a Jehová o no lo estás siguiendo. Pero no puedes tener un pie en un lado y un pie en el otro lado. Aquí la palabra que usa Josué, servir, aparece 7 veces en estos 2 versículos, 14 y 15, en el idioma original. En el hebreo es avad, que literalmente significa el acto de servir mediante el trabajo, el labor y la adoración. Transmite una profunda y devota lealtad y compromiso de adorar exclusivamente a Jehová, integrando tanto las acciones diarias como la devoción espiritual. Entonces Josué, en estos 2 versículos, 7 veces, él dice: tienen ustedes que dedicarse solamente a Jehová y servirle solo a Él o al mundo. Pero no puedes servirle a los dos. Entonces la pregunta para nosotros hoy día es: ¿qué significa avad o servir al Señor? Entonces veamos lo que significa esta palabra para los hebreos y qué significa para nosotros. Número 1. Servir al Señor significa temer al Señor. Eso es incómodo para nosotros, especialmente viviendo en los Estados Unidos, porque nosotros vivimos en un día que la iglesia ha dejado que la cultura en donde vive influya su creencia, igual que los israelitas en el día de Josué.
y especialmente en este país, nosotros vivimos en un país que predica lo siguiente, que tú y yo tenemos derechos y tenemos el derecho de ser libres y que nadie te puede decir a ti lo que debes de creer o no creer, lo que debes de hacer o no hacer. Eso es lo que nos predican la cultura en la que vivimos aquí en este país. Esos son uno de los ídolos de este país. Que tú puedes ser Dios de tu propia vida. Que nadie puede decirte a ti cómo vivir tu vida. Y la iglesia ha dejado que la cultura en la que vive influya y la idolatría en el país donde vive influya la creencia y cómo interpretan la palabra de Dios. Entonces hoy día en iglesias alrededor de todo este país y alrededor del mundo hay pastores que están predicando lo siguiente, que Dios quiere que tú vivas tu mejor vida hoy. Eso es una mentira, es herejía. La Biblia dice que Dios está preparando para nosotros un lugar donde no habrá sufrimiento, enfermedad, pero esa vida no es hoy. Es más, la Biblia dice, Jesucristo mismo dijo, si yo he sufrido, ustedes también sufrirán en este mundo, porque vivimos en un mundo caído, influido por pecado. Y en 1 de Pedro dice que nosotros somos extranjeros en este mundo. Estamos aquí por un tiempo pasando como extranjeros, que nuestra cultura, nuestra identidad, mi pasaporte de papel dice que yo soy ciudadano de Estados Unidos, pero mi pasaporte celestial dice que yo soy ciudadano del reino de Dios. Pero alrededor de todo el mundo y especialmente en este país hay pastores que están predicando una herejía, que Dios existe para darte prosperidad en este mundo, que Dios existe para darte todo lo que tú quieres y necesitas en este mundo. Y eso es completamente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Porque vives en un mundo caído. Vivo yo en un mundo caído. Dios no quiere que yo ponga todo mi tesoro aquí. Porque Dios sabe y la Biblia dice que yo no puedo llevar nada de eso conmigo a la eternidad. Como vimos la semana pasada, yo estoy aquí con un propósito singular. Y ese propósito es declarar el Evangelio de Cristo para que pueda llevar la mayoría de las personas que Dios ha puesto en mi vida conmigo a la eternidad que Dios sí está prometiendo. Y esa eternidad sí es un lugar donde está lleno de prosperidad, de sanamiento, sin sufrir en la presencia de Dios. Pero en este mundo, en este país, nosotros hemos disminuido el carácter de Dios a un Santa Claus que existe para servir, a un genio que existe para servir nuestros quereres. Hay un pastor que se llama John Bevere, muy famoso pastor. Hace unos años le invitaron a él a ir y predicar en una conferencia en Brasil. Y era una conferencia, era un, ¿cómo se dice? Bueno, había una conferencia, habían invitado a todo el país de Brasil que viniera al estadio para esta conferencia nacional cristiana. Y John Bevere era el que iba a predicar la primera noche. Y él llega al estadio y cuando él está en el estadio de fútbol, ¿no? Porque era tremenda la asistencia, eran miles y miles, 10, 20, 30, 40 mil personas. Él estaba ahí esperando y empieza el servicio y él dice en uno de sus libros, contando lo que pasó, él dice que veía a la gente y empieza la alabanza. Y la gente estaba entrando, estaba hablando mientras estábamos cantando alabanzas. Había gente que estaba caminando de un lado para otro, gente que estaba saliendo del estadio para ir y comprar comida de ahí, de las palomitas de maíz y ese tipo de cosas, ¿no?
estaban hablando. Y durante toda la alabanza, la mayoría de la gente no estaban cantando las alabanzas de Dios. Estaban hablando el uno con el otro, sentados ahí, qué sé yo. Y por 3 canciones que cantaron, la gente caminando, hablando, todo ese tipo de cosas. Y como que le chocó en el rostro a John Bevere, en el sentido. Entonces, él empezó, en vez de cantar, él estaba observando lo que estaba pasando desde el escenario. Y al fin de la alabanza, la gente siguió hablando, caminando, buscando asiento, qué sé yo. Viene un pastor de Brasil y empieza a leer la palabra de Dios. Y la gente seguía moviéndose, hablando, yendo a buscar comida, ese tipo de cosas. Por fin le toca a John Bevere ponerse a predicar. Y toda la gente que ya había venido para escuchar a John Bevere, ahí por fin vienen a sus asientos, se empiezan a sentar. Y John Bevere dice que él se paró y por un minuto él le miró a la gente sin decir cualquier cosa. Y la gente que estaba todo hablando, ¿no? Se escuchaba como un ruido de gente hablando. Entonces él viene al púlpito y se para ahí y no dice nada. Y dice con un reloj. Y dice por un minuto la gente seguía hablando y todo. Y de repente como es que se puso bien incómoda la cosa. Porque no venía nada de sonido del escenario. La gente empezó a parar lo que estaba haciendo. Y se dieron cuenta que John Bevere estaba ahí listo para predicar. Y entonces empezaron a buscar sus asientos y la gente empezó a callarse, ¿no? Muy incómodamente. Y él siguió callado hasta que todos los 20, 30, 40 mil personas estaban en silencio. Y John Bevere dice en su libro, era algo como nunca había experimentado. Él dice, el estadio estaba vacío de la presencia del Señor. Entonces él les dice, mira, si yo fuera el presidente de Brasil, que estuviera parado aquí, ustedes hubieran venido, hubieran encontrado su asiento antes de que siquiera tomara el escenario y hubieran estado listos para escuchar. Si yo fuera un jugador de fútbol de Brasil que viniera a hablar, ustedes hubieran estado con cámaras listos, todo expectantes para escuchar lo que yo iba a decir. Pero yo vengo de parte del Creador del universo para hablarle la palabra de nuestro Dios. Y ustedes están caminando de un lado para el otro, hablando, y todos callados, ¿no? Y él dice que tomó su prédica que iba a predicar y lo tiró al basurero. Y en vez de eso empezó a predicar del temor de Jehová. Y él les empezó a decir, ustedes han perdido todo temor de Jehová. Y dice de a uno, gente empezó a llorar. Y después de 15 minutos de predicar acerca del temor de Jehová, él dice, ¿quién aquí es cristiano y quiere arrepentirse de haberse abandonado el temor de Jehová? Y como 75% del estadio empezó a pararse. Y por primera vez en toda la noche se empezó a escuchar lágrimas y llorando por todo el estadio. Y John Bevere dice que por primera vez esa noche de repente vino un viento que se escuchó. Y la presencia del Señor cayó en el estadio cuando la gente empezó a arrepentirse de no tener temor de Jehová. Josué, al desafiar a los israelitas, y para nosotros esta mañana debemos de entender, servir al Señor, cruzar esa línea significa temer al Señor. No un temor como espanto, sino un temor del Señor bíblico, es una reverencia del Señor, un respeto por quien es Él. Hebreos 12:29 dice, sirvamos a Dios agradándole con reverencia y temor piadoso, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. El pastor Sinclair Ferguson, que predica en avivamientos en todo el mundo, él dice, el temor del Señor es esa mezcla indefinible de reverencia,
temor, placer, gozo y asombro que llena nuestros corazones cuando comprendemos quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Como dije, no es un espanto, ¿no? Éxodo 20:20 dice, no temas porque Dios ha venido para probarte y para que su temor esté delante de ti, para que no peques. O como dice el pastor Charles Spurgeon, el temor de Dios es la muerte de cualquier otro temor. Como un león poderoso, persigue a todos los demás temores que se le presentan. Pregúntate esta mañana, ¿cómo debo crecer en el temor del Señor? ¿Cómo debo guiar a mi familia a crecer en el temor del Señor? Cuando tú vas a tu trabajo y de repente te viene a la mente que tu colega empieza a preguntarte cosas y tú te viene a la mente, debería de contarle acerca de Cristo a mi colega, pero a la misma vez viene del otro lado de tu mente algo que te dice, no, estoy en el trabajo y no puedo hablar de Cristo porque no es apropiado y ese tipo. ¿A quién estás temiendo más? ¿A la autoridad humana en tu vida o a la autoridad suprema de nuestro Dios? Sí, pero es que Jeff, vivimos en un país donde sabemos muy bien que no se debe mezclar la política y la religión. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Es verdad que en este país decimos, bueno, los que fundaron este país dijeron que no debemos de mezclar la política y la religión, pero ellos no querían decir que no debíamos de llevar a Cristo en la política, solo ellos decían que no, cuando fundaron el país, que no quisieron que un gobierno obligara a la gente a servir a una religión o a la otra. Pero eso no significa que nosotros como cristianos no debemos de llevar los principios cristianos a la política. Debemos de llevarlo en todo lugar donde vayamos. John Adams y Thomas Jefferson, los mismos dos, dijeron que nuestro gobierno es fundado y fue creado y nuestra constitución fue creada para un pueblo que cree en Dios. Y que un pueblo que no cree en Dios, nuestra constitución, la creencia que todos somos libres y tenemos derechos humanos, que sin una creencia en Dios, la constitución falla. Porque la constitución de Estados Unidos fue creado para un pueblo con una moralidad creyendo en Dios. Y ellos dijeron, si el pueblo abandona a Dios, nuestra constitución va a empezar a fallar. Y es lo que estamos viendo hoy en día en este país. ¿Temes más a tus vecinos, tus colegas, la familia, los jefes en el trabajo o temes al Señor? Pregúntate, ¿cómo debo crecer en el temor del Señor? ¿Y cómo puedo guiar a mi familia a crecer en el temor del Señor? Proverbios 9:10 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El verdadero temor del Señor es una relación con Él. La sabiduría no es un qué, sino es quién. La sabiduría es una persona. La sabiduría es la persona de Jesucristo, es lo que dicen los salmos. Salmo 25:14, la amistad del Señor es para quienes le temen. Wow. Hermano, hermana, que nosotros seamos una iglesia con un temor respetuoso del Señor. Cuando tú te levantas los domingos por la mañana, levántate temprano, dúchate bien, tome 10 cafés si es necesario, pero llega temprano a la casa del Señor, listo para escuchar y alabar a tu Dios. No importa si un día llegas y no hay donuts afuera.
No importa si se quiebra el aire acondicionado. Pon con intención en tu corazón hoy día que tú vas a servir al Señor, vas a temer al Señor. Toma la decisión hoy, es lo que diría Josué. O vas a servir al mundo o vas a servir al Señor. Pero no puedes temer a los dos. No puedes. Si temes al Señor, es solo el Señor. Y venga lo que venga. Pero si vas a tener más temor del mundo, vas a abandonar el temor del Señor. Así que decida hoy a quién vas a temer. Han habido muchas veces que en la vida como padre, mis hijos cuando estaban creciendo, cuando eran niños, que venían a la casa, papi, vamos a ir con Juan, voy a decir. Vamos a ir con Juan a hacer esto y esto y esto, ¿no? Y yo les decía, no, tú no vas a hacer eso. Ah, ¿por qué no? Porque eso no representa bien al Señor. Sí, pero no hay nada malo con eso. Y ay, que eres anticuado. Y ay, que tú no sabes, que tú no entiendes cómo son las cosas hoy día. Y yo les decía, ajá, es que tú no entiendes. Yo soy tu padre y Dios es Dios. Y tú y yo, nuestra familia, va a servir al Señor. ¡Ay, pero no! Y en vez de enojarme, no. Y yo le dejé que hablara. Ok. No. Ah, es que odias mi vida. ¿Por qué estás destruyendo mi vida? No. Pero cada uno de mis hijos, ahora que son más grandes y ahora es que están entrando en el mundo, cada uno de ellos ha llegado el día en que ellos han venido a mí y han dicho, gracias papi, gracias, porque ahora entiendo lo que estabas haciendo. Y ahora que soy adulto y tengo que tomar decisiones por mí mismo, tengo una fundación que has creado en mí de tomar decisiones temiendo más al Señor que al resultado en este mundo. Número 2. Debemos de servir al Señor y eso significa desechar cualquier falso dios o ídolo de nuestra vida. Algunos de los israelitas seguían aferrados a los ídolos de Egipto que habían traído sus padres al salir de Egipto. Y otros adoptaban nuevos ídolos de la nueva tierra en la que habían entrado. Josué los confronta para que se deshagan de todos esos ídolos. El pastor Kyle Alderman dice, cualquier cosa en este mundo puede convertirse en un ídolo. Por lo tanto, puede ser un Dios falso si se coloca en el lugar más importante de nuestros afectos. Pregúntate esta mañana, ¿cuáles son mis ídolos? Y ojo, todos nosotros aquí, si somos seres humanos, luchamos con la idolatría diariamente. No importa si eres pastor, no importa si eres el papa. Todos nosotros, como humanos, lucharemos con tentación de tener ídolos todos los días. Entonces pregúntate, ¿cuáles son mis ídolos? Cal Eidman, el autor, el pastor, dice que hay 7 preguntas que tú te puedes preguntar para ver cuáles son los dioses que están luchando por prioridad en tu vida. Pregúntate, ¿qué me decepciona más? ¿De qué me quejo más? ¿Dónde hago sacrificios financieros? ¿Qué me preocupa? ¿Dónde está mi santuario? ¿Y a dónde voy cuando sufro? ¿Qué me enfurece? ¿Y cuáles son mis sueños? Hazte esas 7 preguntas y la respuesta te ayudará a indicar cuáles son las cosas que tú has puesto como la mayor prioridad en tu vida, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está tu santuario? Después de una semana horrible de trabajo, ¿a dónde vas? Algunos de nosotros, si somos honestos, diríamos, pues, voy al trago, ¿no?
un buen, y algunos ni siquiera esperamos hasta fin de semana. Algunos de nosotros cada día. Ay, no puedo esperar hasta llegar al... Ni siquiera llegamos al H-E-B, ¿no? Aquí al lado, a la esquina, a comprarme una cervecita. Y ojo, la Biblia no dice que es un pecado tomar la cerveza. Dice que es un pecado emborracharse. Pero eso podría ser una indicación de que cuando las cosas están bien fastidiadas o bien duras, ¿cuál es tu primer intención en buscar paz? Y es posible, aunque no quizás el alcohol no sea un ídolo para ti, quizás eso demuestra que Dios no tiene prioridad en tu vida como el que trae paz en tu vida, ¿no? Para todos nosotros será diferente, pero hazte esas 7 preguntas esta semana. Y sea honesto contigo mismo, o mejor aún, pregúntale a tu esposo o tu esposa, a tu madre, tu padre, a alguien que está en tu vida, que es más cercano a ti. Denles esta lista a ellos y di, hey, pregunta estas 7 preguntas y respóndelas por mí. En otras palabras, pregunta, ¿qué es lo que más me decepciona a mí? Y tú escribe la respuesta. ¿De qué me quejo más en la vida? Y tú escribe la respuesta por mí. Porque muchas veces las personas más cercanas a nosotros son más honestos que nosotros mismos, ¿no? Ay, la risa en la habitación. No se escucha, pero si ustedes vieran de mi perspectiva la risa de la gente riéndose. Ay, Dios mío. Luego dice, la adoración es nuestra respuesta a lo que más valoramos en la vida. Adoras a lo que más vale para ti. ¿Sabes de qué adoras? Es fácil, simplemente sigue el rastro de tu tiempo, tu afecto, tu energía, tu dinero y tu lealtad. Y al fin de ese rastro encontrarás un trono. Y lo que sea o quien sea que esté en ese trono es lo que más valoras en este mundo. Pregúntate a ti mismo hoy día, ¿qué tengo sentado en esa silla al final del camino de mi tiempo, afecto, energía, dinero y lealtad? Y ahí puse algunos ejemplos. Y la mayoría de esos son obvios, pero quizás la última no es. Algunos de nosotros hemos hecho un ídolo de las heridas del pasado. Ay, eso nos suena bien, Jeff. Sí, pero sin darnos cuenta, muchos de nosotros hemos sido heridos en el pasado, ya sea por un ser querido o algo que nos pasó. Y ojo, si nosotros no tratamos emocionalmente sanamente con esa herida, ¿saben lo que hacemos? Lo llevamos con nosotros a donde quiera que vayamos. Es por eso que estadísticamente los hijos de los alcohólicos, aunque odian a sus padres que especialmente si los abusaban físicamente cuando estaban borrachos, aunque lo que más quieren en la vida es no convertirse en su padre alcohólico abusivo. Y la misma cosa que ellos hacen para tratar de evitar eso muchas veces es lo que causa que ellos mismos pasen a ser alcohólicos abusivos. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta, aunque es lo que más odian, es lo que más le prestan atención en su vida. Entonces han adoptado el mismo ídolo que odian sin saberlo, ¿no? Mira esa lista. Pregúntale al Señor, ¿cuáles de estas cosas o otras cosas que no están ahí he puesto en el trono en mi vida? Ayúdame, Señor, a abandonar esas cosas, a echar esas cosas. O como dice Josué, a decidir hoy quién voy a servir. ¿A esta cosa o a esta persona? ¿O voy a servir al Señor? Don Williams dice, no volvemos con aquello que adoremos. Adorar el dinero se convierte en una persona codiciosa. Adorar al sexo se convierte en una persona lujuriosa. Adorar el poder se convierte en una persona corrupta. Adorar las heridas del pasado se convierte en una víctima perpetua. Adorar a Jesús
uno se convierte en una persona como Cristo. Nos volvemos aquello que adoramos. Entonces debemos de adorar más al Señor que cualquier otra cosa. Al mirar esa lista, en unos minutos vamos a cantar una canción y vamos a abrir los altares. Y al mirar esa lista, si una de esas cosas, o Dios a través de su Espíritu te ha suspirado en el oído y te ha dicho algo que no está en esa lista, hey, tú estás valoreando esto más que a mí. En unos minutos, cuando abremos estos altares, ven, arrepiéntate. Señor, reconozco que he dado más valor a esta cosa en mi vida que tú. Lo dejo aquí, Señor. Hoy decido a quién voy a servir. Voy a dejar de servirle y tú llena el espacio. Y en lugar de eso voy a empezar a servirte a ti, Dios. Número 3. Servirle al Señor significa declarar públicamente y claramente su lealtad únicamente al Señor. Quizás lo más difícil de lo que estaba haciendo Josué durante todo el pueblo de Israel es que él, había llamado o nombrado los ídolos que muchos de ellos estaban sirviendo. Pero no solo eso, él hace una línea en el piso con su espada y dice, decidan hoy quién van a servir. En otras palabras, tú no puedes arrepentirte de ese pecado, ese ídolo falso, en silencio sin que nadie se dé cuenta. No. Josué le dice, ustedes van a decidir a quién van a servir y lo van a hacer públicamente. Van a cruzar esta línea en frente de todo el pueblo de Israel. Porque ustedes van a tomar en serio servir a su Señor. ¿Temen más las opiniones de la gente que están ahí en el pueblo de Israel que te van a ver cruzar esa línea? ¿O temes más al Señor? ¿Por qué? Porque Josué, acuérdense, Josué era uno de los 12 que había venido a la tierra prometida hace 40 años, quien dijo, entremos, no importa si son gigantes ahí. No nos van a matar porque Dios nos ha entregado esta tierra. Por fe, yo creo que si entramos ahí, Dios nos va a dar la victoria sobre estos gigantes. Y Josué era uno de esos. Cuando todo el pueblo de Israel dijo, no, mejor volvemos a Egipto. Y Josué, aunque él hizo lo correcto, él tuvo que vagar por el desierto por 40 años. Por la idolatría y el temor de hombres del pueblo de Israel. Y ahora que han entrado y conquistado la tierra prometida, Josué dice, no, esta vez no. Esta vez ustedes no van a hacer lo mismo que hicieron hace 40 años, que hicieron sus padres. No, esta vez van a decidir si van a servir al Señor o a los ídolos de la humanidad. Pero lo van a decidir y lo van a declarar en frente de todo el mundo. Tú no puedes correr de esta decisión. O decides creer en Dios y temer al Señor más que a cualquier otro o a cualquier otra cosa, o vas a temer más a la humanidad y esa cosa más que a Dios. Pero vas a decidir hoy. Y el no tomar una decisión es tomar una decisión. Y algunos de nosotros en esta habitación estamos temblando en nuestro asiento porque ustedes están pensando, ¿qué voy a hacer si Jeff hace una línea en el piso y nos hace confesar públicamente lo que estamos alabando? Porque vivimos una cultura que te ha dicho toda tu vida, hey, Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de amor, Dios tiene gracia infinita y todas esas cosas son verdad. Pero la Biblia también dice que Dios es un Dios santo, todopoderoso, que no comparte su gloria con cualquier otro. Y la Biblia dice que debemos de tener un temor correcto de nuestro Dios,
un respeto que entiende que Él es Dios y yo no lo soy. Y gracias a Dios por el amor, la paz y la gracia que deja que yo, siendo un pecador, pueda tener relación con Él. Pero esa relación no significa de que Él deja de ser Dios para que yo tenga relación con Él. No, no, no. Él siendo Dios vino a este mundo y murió la muerte que yo merecía para pagar por mi pecado. Para que yo pudiera entender quién es Él siendo santo como Dios, para que yo pudiera acercarme a Él y estar en relación con Él como pecador, sin que Él tenga que dejar de ser santo. Es por eso que Cristo vino a este mundo, vivió una vida sin pecar y murió una muerte que no merecía, no para que yo pudiera experimentar el amor y gracia y misericordia de Dios y que Él dejara de ser Dios y yo empezara a ser Dios y Él empezara a servirme a mí. No, no, no. Cristo vino y murió la muerte que yo merecía para que yo, siendo un pecador, pudiera acercarme a un santo Dios sin morir. No para que Él dejara de ser Dios, sino para que yo, siendo pecador, pudiera ser perdonado y ser creado en una creación nueva para acercarme a la santidad de Dios y empezar a ser santificado por su santidad, transformado en su semejanza por su gracia y su amor. No para que yo siguiera siendo un pecador por acá. Wow. Y nosotros tenemos la responsabilidad como cristianos de enseñar a nuestras familias este temor respetuoso y santo de nuestro Dios. Si vamos a servir a Dios, es necesario que nosotros nos gracias, de nuestros pecados y de nuestra idolatría. Y aunque yo no les voy a llamar que lo hagan en voz alta en frente de toda la iglesia, sí les voy a desafiar que lo hagan en frente de sus familias. Algunos de nosotros, no importa la edad de nuestros hijos, si son 2 años, 3 años, 5 años, 30 años, algunos de nosotros necesitamos sentarnos en frente de nuestras familias y arrepentirnos. Hey, hijo, yo entiendo que tú tienes 30 años, pero yo debo de arrepentirme porque cuando tú fuiste criado en mi casa, yo no demostré un temor respetuoso de mi Señor. Y te tengo que pedir perdón. Porque tú estás viviendo y alguna de las luchas que tú tienes hoy en día es porque yo cuando te crié no te enseñé un respeto, un temor respetuoso del Señor. Entonces yo te tengo que pedir perdón. O hijos, o esposa, o esposo, yo he tenido una idolatría en mi vida en este lugar y nómbralo. Y tú has experimentado las consecuencias de mi idolatría. Pero como dice Josué, hoy yo decido quién voy a servir. Y aunque no puedo cambiar el pasado, lo que sí puedo hacer es declarar en frente tuyo que desde hoy en adelante yo voy a servir al Señor. Y te invito a ti que hagas lo mismo. Para la gloria de Dios y el beneficio mío y el beneficio de todos los que están alrededor mío. Wow. Mark Patterson dice que cuando empezamos a creer que Dios quiere enviarnos a lugares seguros para hacer cosas fáciles, que la fidelidad es mantenerse firme, que ir a lo seguro era seguro, que ser radical es todo menos normal. Jesús no murió para darnos seguridad. Murió para hacernos peligrosos. La fidelidad no es mantenerse firme, es asaltar las puertas del infierno. La voluntad de Dios no es un plan de seguridad, es un plan audaz.
la entrega completa de tu vida a la causa de Cristo no es radical, es normal. Es hora de dejar de vivir como si el propósito de la vida fuera llegar sanos y salvos a la muerte. No, es la hora de darlo todo, de preparar tu ataúd, ¿no? En vez de tratar de llegar lo más anciano a la muerte, nosotros debemos de entender que esta vida no es el fin. El fin es el cielo. Yo existo para la eternidad con Cristo. Entonces, yo he orado esta oración muchas veces. Dios, yo quiero morir una muerte que sea o que dé un impacto para tu reino. Yo no quiero llegar a los 80 años y decir, pues viví una vida muy buena, estoy todo bien y morir en mi sueño. No, yo quiero morir una vida como Charlie Kirk. Yo quiero dar mi vida por el reino de Dios. Yo cuando llegue al cielo, yo quiero saber que he hecho todo lo que yo pueda para servir al Señor. Yo cuando llegue al cielo quiero encontrarme con miles de personas que me vengan a mí y me dicen, porque tú le predicaste el evangelio a esta persona 30 años después predicó el evangelio a esta persona y esa persona me predicó el evangelio a mí y yo estoy en el cielo hoy día gracias a que tú entregaste tu vida por el reino de Dios. Esa es una vida merecedor de vivir. Una vida con un Roth 501k, con un retirado, donde puedes retirar a los 75 y vivir cómodo hasta que venga Cristo, tratando de no morir, esa no es una vida vivida. No. ¿Dirías hoy que vas a hacer pública tu fe y tu lealtad a Jesucristo? Al decirle a tu familia, como ya mencioné, o a decirle a tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, hey, lo siento mucho compañero, pero ya no puedo seguir haciendo esto contigo, porque he decidido vivir mi vida para la gloria de Dios. Ah, sí, pero Jeff, mi compañero de trabajo, si yo les digo eso, se van a burlar de mí. Yo seré el tema de todos los chistes en el trabajo. ¿Y temes más al chiste en el trabajo que al Señor? ¿O temes más al Señor? O quizás dirías que vas a bautizarte públicamente, declarando físicamente, metafóricamente, la decisión que has tomado interiormente, espiritualmente. El próximo domingo que vamos a bautizar aquí en la iglesia sería el 23 de noviembre. Si te gustaría hacer eso, ahí tienes el email para registrarte para eso. O, antes de salir de aquí hoy día, cada uno de ustedes debieron de haber recibido una tarjeta como esta, que dice, por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Eso es lo que dijo Josué. Y yo les voy a invitar a que tomen esta tarjeta, que si tú estás declarando eso, que lo firmes y que lo lleves contigo y lo coloques en algún lugar donde te va a recordar diariamente a vivir para la gloria de Dios y no para tu propia gloria. Ponlo en el espejo, en el refrigerador, en tu auto, ponlo en un lugar donde tú lo vas a ver todos los días para recordarte a ti mismo que hoy decido vivir para la gloria de Cristo. Amén. Mira, ahí pusimos 12 mejores prácticas para experimentar a Dios juntos en familia. Y esos son solo unas sugerencias, pero yo les invito a que pasen por esas sugerencias y quizás tomen algunas decisiones de esas para empezar a servir al Señor en tu familia, ¿no? No solo tú, pero todo tu hogar, a servir al Señor. Quizás eso es tener devocionales familiares en la casa, o venir a la iglesia todos los domingos juntos, o servir en la iglesia. Ven y alaba en este servicio y quédate con tus hijos para el segundo servicio y sirva
con los niños o algo para que los que no hablan el idioma del cielo, que es el español, puedan venir al segundo servicio y alabar en inglés, ¿no? Sin tener que servir. O quizás quiere involucrarse en misiones si tenemos oportunidades locales, tanto locales como en el otro lado del mundo. Quizás divirtiéndose juntos, de maneras sanas. O el discipulado, buscar una experiencia de discipulado, un grupo pequeño, un estudio bíblico, algo así. Quizás eso significa soltar a sus jóvenes y sus hijos progresivamente, liberándoles cada vez más, ayudándoles a convertirse en adultos. Yo no sé, lea esa lista, esas son simplemente sugerencias. Lo que quiero hacer ahora es invitar a la banda que venga, vamos a alabar al Señor y vamos a abrir los altares aquí para que cada uno de nosotros podamos leer a través de esas listas y preguntarle al Señor, Señor, ¿hay algo en mí que yo he puesto como un ídolo en mi vida? En otras palabras, he dado más prioridad a esta cosa o a esta persona más que a ti. Y si ese es el caso, arrepiéntete. Ven al altar, ponte de rodillas, déjalo aquí. Señor, yo entrego, y tú llena el espacio, y yo entrego esto o esta persona. Lo entrego a ti. Pido que me perdones por haber dado más prioridad a esta cosa o a esta persona que a ti. Señor, llena el lugar que ocupan ellos en mí con tu Espíritu Santo y ayúdame a caminar rendido a ti como Señor. Amén. Señor, yo le invito a que venga a este lugar. Tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, que usted está ahí. Y Señor, entendiendo que su presencia está en esta habitación, Señor, haz que nosotros tengamos un temor respetuoso de quién eres tú estando aquí. Ayúdanos a rendir las cosas que hemos puesto como prioridades más que a ti en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a rendirlos a ti. Y manda tu Espíritu Santo a traer convicción en la habitación, a traer perdón, misericordia y redención, Señor. Y empieza hoy a redimir ese lugar en la vida del individuo que tiene ídolos, para que puedan salir de esta habitación sin idolatría, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, para cumplir la obra por la cual lo has liberado, salvado, sanado y llamado. Que toda la gloria y toda la honra de todo lo que hacemos sea para ti y solo para ti, Señor. Todo eso se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.